Amén, amén, que la gracia de mi Dios sea con cada uno de mis estimados hermanos en este día. Dando gracias a Dios por la oportunidad de transmitir de nuevo el mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Efraín Valverde, de Ministerios Restauración. Continuamos con nuestro mensaje en este día basado en Romanos capítulo 7. El título del mensaje pasado fue el misterio del fracaso de los que se esfuerzan. El misterio de los que triunfan y los que no triunfan. ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la distinción? ¿Cuál es la clave para vencer y cuál es la distinción entre el que permanece fiel y el que fracasa? El misterio consiste en que de los que han fracasado fueron muchos, gente esforzada, aún gente de oración y de ayuno, trabajadores, acomedidos, servidores. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué fracasaron cuando estaban sirviendo con todo su corazón? La razón que entro en este tema es porque hemos estado hablando sobre la necesidad de orar. Y vamos a continuar con nuestra enseñanza. Enséñanos a orar. Estoy convencido de que no es suficiente orar para que Dios levante intercesores. Es necesario o rogar al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies, que Él levante intercesores. Pero también entendemos que tienen que ser enseñados a orar los creyentes. Los discípulos no dijeron al Señor, Señor, ora por nosotros para que aprendamos a orar, sino que dijeron, enséñanos a orar. El Señor oraba y leemos ahí en San Juan 17 la oración sacerdotal, la oración del Señor por los suyos, y lo hizo. Pero aparte de orar, también les enseñó a orar en manera práctica. Y el Señor respondió a la petición de los discípulos: enséñanos a orar. Así que vamos a continuar con nuestra enseñanza sobre la oración, porque estoy convencido de que no es suficiente, repito, orar, y lo hemos estado pidiendo ya de tiempo. Hay que orar para que Dios levante más intercesores. Pero hemos caído en cuenta que es necesario, repito, enseñar al pueblo de Dios a orar. Y tomamos las mismas palabras del Señor. Bueno, pero vamos a algo fundamental. Y no está desconectado de la oración. Aún está conectado con la primer parte de la oración del Padre Nuestro. Y vamos a mirar que es necesario tener un fundamento para obrar, para hacer la obra de Dios. Es menester tener un fundamento. Es necesario tener un fundamento sólido, basado en la palabra de Dios. Y esto es algo que no se habla muy seguido.
o no se habla suficiente de este tema. Y aquí vamos a contestar la pregunta, ¿por qué hay quienes se han esforzado? Todos conocemos a quienes se han esforzado y han hecho todo el esfuerzo, han trabajado, han laborado, han clamado, han orado, han llorado y lo han hecho todo. ¿Por qué fracasaron? No es justo. Creo que aquí tenemos la respuesta, aquí en esta porción de la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, y estamos en el verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Para recordarles de lo que hablamos en nuestra última enseñanza. ¿Por qué hace la pregunta Pablo? ¿La ley es pecado? Porque escrito está que el Señor vino a librarnos. El mismo verso 6, el verso anterior. Mas ahora estamos libres de la ley. Estamos libres de la ley. Y Pablo a los Gálatas habla de que somos liberados de la maldición de la ley. Y muchos han malentendido esa escritura y creen que la ley es maldición. No. El ser redimido y liberado de la maldición de la ley está basado en lo que leemos ahí en el mismo libro de Gálatas, donde leemos claramente Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. ¿Por qué? Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Y repito, esta escritura se tuerce o se malentiende. Más bien, no creo que alguien la tuerce a propósito, más bien es ignorancia. Porque todos, verso 10, todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, esa es la palabra clave, en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlo. Verso 11. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica ante Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir todo esto? La clave está aquí. Maldito todo aquel el que está bajo la maldición de la ley, es maldito porque está escrito. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas, esa es la palabra clave, las cosas que están escritas en el libro. ¿Qué tal si guarda 99% de ellas, pero falla en una? Una es suficiente ya para ser considerado pecador, imperfecto. Por eso, ninguno se justifica por la ley ante Dios, porque nadie la ha podido guardar a la perfección. La maldición de la ley, el estar bajo la maldición de la ley, es el ser juzgada nuestra vida por la ley, meramente por la ley. ¿Qué tan bien la guardamos o qué tanto fallamos en ella?
obviamente, todos fallamos en algo, si no en una cosa, en la otra. Pecamos en un área o la otra. Imperfectos. Entonces eso es una maldición, porque no hay salida, no hay escape, no hay modo de superar, de triunfar. Imposible. Entonces estar bajo ese régimen es una maldición, porque cualquiera que está bajo ese régimen termina condenado, culpable. Todos pecaron, dice la palabra de Dios, y estaban destituidos de la gloria de Dios. Así que dice el texto, Pablo, en el capítulo 3 y verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y él mismo dice, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado, porque están bajo la ley. Y bajo la ley todos son pecadores, porque si nadie falla en todo, pero todos fallan en algo. Todos están debajo de pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, nadie. Entonces Cristo vino a redimirnos de esa posición de estar bajo esa condenación, juzgados meramente por qué tan perfectamente podíamos guardar la ley. Pues imperfectos 100% todos los humanos, desde los patriarcas, desde el mismo patriarca Abraham. Dice el capítulo 4 de Romanos, verso 1. ¿Qué pues diremos que halló, verso 1, que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué es lo que halló según su esfuerzo? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no ante Dios. Quizás ante los hombres es una persona muy buena que guarda casi toda la ley, pero ante Dios es imperfecto, pecador, inaceptable. Así que eso es lo que está aquí hablando la Escritura. No está diciendo que la ley es mala, está diciendo que estar viviendo bajo ese régimen, estar viviendo bajo ese sistema, es automáticamente garantizada la condenación para cada uno que vive bajo ese sistema. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella cual estábamos detenidos. ¿Cómo somos librados de la ley? Por la fe en Cristo Jesús. Él vino y Él no vino a quebrantar la ley, Mateo capítulo 5, sino a cumplirla, y la cumplió a la perfección. Y ahora por medio de Él, si estamos en Cristo, creemos en Él, ponemos nuestras vidas en sus manos, en el perfecto, podemos apropiarnos su justicia. Él es el justo. Y si estamos en Cristo Jesús, entonces la justicia de Él es contada como la nuestra. Entonces, es lo que está aquí hablando Pablo. Pero continuemos con el verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, ya miramos que no es pecado la ley. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, verso 7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Eso está muy fácil de entender. Si llegamos a un crucero de caminos y ahí no hay letreros, no hay altos, si nos vamos, no hay infracción.
Pero si al siguiente día las autoridades ponen un alto en cada esquina del crucero de ese camino, entonces al siguiente día atravieso la misma calle sin parar y ya soy ya quebrantador de la ley. ¿Por qué? Porque mientras no estaba la ley no había nada que quebrantar. Yo no conocí el pecado, no conocí infracción, sino por la ley. Así que, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Si la ley no dijera no codiciarás, no hubiera ninguna ley, entonces alguien puede darse vuelo en la concupiscencia y no hay problema porque no hay ley. Pero habiendo ley, ya que dice no codiciarás, y si codiciamos ya somos quebrantadores de la ley. ¿Me van a dispensar un momento? I need your cord, babe. Ustedes lean ahí, sigan leyendo Romanos 7 mientras conecto aquí el teléfono a la power. Amén. Continuamos. Romanos 7, verso 8. Versos 7 y 8. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Verso 8. El título de este mensaje es Las 4 leyes. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. Porque sin la ley el pecado está muerto. No hay pecado. Se muere el pecado sin la ley. Porque el pecado es quebrantamiento de la ley. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo. Mas venido el mandamiento o la ley, el pecado revivió y yo morí. Verso 10. Y hallé que el mandamiento intimado o que fue ordenado para vida, para mí era mortal, porque el mandamiento es bueno. La ley nos manda que hagamos cosas buenas y nos prohíbe cosas que dañan, cosas malas. Así que la ley es buena, pero hallé que el mandamiento intimado para vida, intencionado para vida, para mí era mortal. Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. Entonces, la ley de Dios, estamos aquí hablando de la primera ley de la cual estamos hablando de 4 leyes. La primera ley es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, verso 12. De manera que la ley, a la verdad, no solamente es buena, es santa. Y el mandamiento de la ley es santo y justo y bueno. Por eso hay que entender lo que la palabra de Dios dice, que nos fuimos librados de la maldición de la ley.
Si la ley fuera una maldición, entonces no fuera llamado santo. La ley santa, justa y buena. La maldición es vivir bajo ese sistema que demanda perfecta obediencia para ser justificado, para ser aceptado. Y estamos muy lejos de ello. Verso 12. Así que la ley de la verdad es santa, el mandamiento, el mandato, la ley de Dios, el mandamiento es santo y justo y bueno. Así que esa es la primera ley, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos y todos los demás mandamientos que encontramos en la palabra de Dios. Verso 13. Vamos a ir al segundo mandamiento. Vamos a identificar cada ley, a la segunda ley. Luego lo que es bueno, o sea, la ley, que es el mandamiento es bueno, a mí me es hecho muerte, sí, porque no puedo guardarlo todo y caigo bajo condenación. Repito, ¿cuántos pecados necesitaron cometer nuestros padres Adán y Eva para ser expulsados del jardín? Uno solo es suficiente. Creo que todos calificamos porque tenemos más que uno. Verso 13. Luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte. No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Verso 14. Vamos a explicar esto de forma clara. Porque sabemos que la ley es espiritual. La primera ley, la ley de Dios, es santo, es santa, es justa, es buena, es espiritual. Pero trae muerte. ¿Por qué? Porque el humano no es capaz de guardarla a la perfección. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Esta es la herencia que nos dejó nuestro padre Adán. Vamos al capítulo 5 de Romanos. Y dice, verso 12, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Se transmitió a cada humano el ADN del pecado, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se atribuye pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Así que por un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, y todos caímos debajo de esa condenación. Mas ahora en Cristo Jesús también por uno, ahora ha entrado la liberación, ahora ha entrado la salvación, la redención del pecado, la reconciliación con Dios. ¿Cómo? Porque Él guardó la ley a la perfección. Fue tentado en todo, pero perfecto en todo. No fracasó, no cayó, no falló ni en lo más pequeño. Guardó hasta el último punto de la ley. Y el que cree en Él, así como por un hombre entró el pecado, por un solo hombre entra la reconciliación.
Vamos adelante. Verso 15 o 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Cada humano tenemos que admitir que estamos en esa misma posición. Esto no es excusa para alguien decir, bueno, ya ven, pues nadie es perfecto y yo voy a pecar. No, no, no. No estamos hablando a los que quieren libertad para pecar. Estoy hablando a quienes aman al Señor. Este mensaje no es para aquel que es un espíritu de libertinaje, que anda buscando una excusa bíblica para pecar y sentirse bien. No, este mensaje no es para esa gente. Este mensaje es para aquel que ama al Señor, quiere agradar al Señor, y cuando fallas, cuando pecas, te sientes mal. Y yo sé que puedo oír aquí algunos amenes sobre esto. Esa es la señal de que eres hijo de Dios. Así como Pedro, cuando negó al Señor, salió y lloró amargamente, hizo lo que no quería hacer. Hizo lo que prometió no hacer. Y cuando encontró que había pecado y fallado y negado al Señor, entonces lloró amargamente. No creo que es el único que ha llorado amargamente, sino que miramos hacia atrás en nuestra vida, pecados, errores, fallas, y decimos, ay Señor, fallamos como hombres, como las mujeres, como esposos, como esposas, como hijos, como padres, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Aquí el apóstol Pablo se está haciendo totalmente vulnerable. Se está poniendo en posición para que alguien piense, pues, ¿qué andaba haciendo Pablo? Pablo no era un adúltero, un fornicario, un drogadicto, un borracho, un ladrón. Pero tenía falla, tenía pecado. Y podemos llegar a la conclusión de lo que él mismo dice cuando escribe a la iglesia a los Corintios, y dice, tengo un aguijón que me es enviado, un aguijón de Satanás, permitido por Dios, para que no me enaltezca a causa de la grandeza de las revelaciones, a causa de las increíbles revelaciones que he tenido, y es permitido por Dios que sufra este aguijón en la carne. Ahí está. El apóstol Pablo está admitiendo de que en él trabajaba la jactancia, que batallaba con la soberbia, el enaltecerse y creerse más que otros. Y dice así, en la segunda de Corintios capítulo 12, verso 1. Cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir.
De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual si quisiere gloriarme no seré insensato, porque diré verdad, empero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente. Ahí está, que no me exalte, que no me crea, que no me llene de orgullo. Me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero que me abofetee para que no me enaltezca sobre manera. Bueno, aquí tenemos el apóstol Pablo diciendo, era un genio, era un intelecto, un gigante intelectual, y la tendencia muy humana de aquel que es superior en el intelecto, que es mucho más inteligente que los demás, es fácil entonces mirar más abajo o con desprecio a los que están, a los que no están al mismo nivel intelectual que esa persona. Ese es un problema. Y Pablo era un gigante intelectual. Entonces, ¿por qué lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago? Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque la ley dice, Dios ama a los humildes, que debemos caminar, humíllate para caminar con tu Dios. Entonces, esa es la ley, es buena. Verso 17, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí está, el pecado que mora en mí. Recuerden, llevamos una ley. ¿Cuál es la primera ley? La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Es buena, es justa, es santa, es espiritual. Pero hay un problema, que yo sé que en mí, dice el apóstol, es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Pero quiero hacer el bien, y no hago el mal porque quiero hacer el mal. Quiero hacer lo bueno. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, hago. Dios bendiga al apóstol Pablo por ser tan vulnerable y tan honesto y sincero, y exponerse a ser juzgado y criticado. Pero al apóstol no le interesaba tanto lo que pensaran los demás, lo que le interesaba más es qué es lo que Dios miraba en él. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, hago. Verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Mi carne, está hablando de la carne. Verso 18, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien. Entonces, verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Aquí está la segunda ley. Hallo esta ley. ¿Qué es esta ley? ¿Cuál es la segunda ley? Que el mal está en mí. Ahí está. El mal está en mí, en mi carne, no mora el bien. Tengo impulsos no buenos en mi carne. Esa es una ley. Esta ley, la llama esta ley, que el mal está en mí. Bueno, vamos entonces aquí en dos leyes. La primera ley, la ley de Dios, que es buena,
justa, santa, justa, buena y espiritual. Es buena, pero hay un problema. Hay otra ley en mí, el mal que está en mí, mi carne. Y yo quiero hacer lo bueno y no lo hago y hago lo que no quiero hacer. Así que tenemos aquí la segunda ley. Vamos adelante. No vamos a terminar esta enseñanza completa, pero vamos a cubrir la tercera ley. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, la primera ley. Mas veo otra ley en mis miembros, que esa es la segunda ley, la ley de mi carne, que se revela, esta segunda ley se revela, verso 23, se revela contra la ley de mi espíritu. Aquí está otra ley, esta es la tercera ley, la ley de mi espíritu. La ley de mi espíritu es el hombre interior. Verso 22, regresamos al verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Esa es la ley de mi espíritu. Esa es la ley de mi espíritu. Esa es la tercera ley. La ley del pecado en mi carne. Y luego que me jala para hacer el mal. Pero la ley de mi espíritu, que es el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, así como dice David en el Salmo 119, amo tu ley, me es más dulce que la miel. Qué tremendo ese salmo, habla de su deleite, habla que tanto ama la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Esa es la tercera ley, es la ley de mi espíritu. Así que entonces está la ley de Dios, que es buena, justa, santa y espiritual. Y luego hay otra ley, que es la ley de mi carne, que se revela contra la ley de Dios, jala para otro lado. Pero hay otra ley, el hombre interior, el cristiano, el creyente, que anhela, no nomás anhela, se deleita en la ley de Dios. Verso 22. Bueno, y miramos algo, lo siguiente que vamos a leer aquí está la clave de lo que estamos hablando. Aquí vamos a la siguiente enseñanza, vamos a descubrir la clave. Aquí está la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, que son buenos, todos son buenos, excelentes, preciosos. Dice el salmista, más dulce que la miel del panal. Y luego entro yo en el cuadro, tú y yo, y el hombre espiritual, la ley del espíritu, se deleita en la ley de Dios. Pero hay otra ley, la ley de la carne, la ley. Leemos aquí es el verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa es una ley, el mal está en mí. Pero en mí también hay otra tercera ley, que se deleita, es el hombre interior que se deleita en la ley de Dios. Dije, aquí está como dijo aquel hombre, aquí está el detalle. Y aquí vamos a encontrar el tropiezo cuando no se entiende esta escritura, lo siguiente. ¿Por qué han fracasado muchos que se deleitaban en la ley de Dios e hicieron todo lo posible para fortalecer el hombre interior? Oraron y ayunaron y al fin fracasaron. ¿Por qué? Y vamos a ver por qué.
Gloria a Dios. Mi deseo es que Dios les bendiga. Estamos aquí hablando de algo que tiene que ver con nuestra vida, porque esto no nomás es un estudio, este es un retrato de nuestra vida, de tu vida y la mía. Queremos agradar a Dios, pero hay otra ley. Hay otra ley que es contra esa ley del Espíritu. La pregunta es, ¿cómo podemos garantizar que la ley de mi espíritu triunfe sobre la ley del mal que está en mí? ¿Cómo? Y aquí está la clave, la llave para poder vencer. Nuestro anhelo entonces es triunfar. Y vamos entonces a llegar a este punto, vamos a llegar a ello. Así que tiene que ver con nuestra vida. Y entre más pasa el tiempo, mi estimado hermano, más fuerte está la presión en el mundo que estamos viviendo. El aire está preñado de espíritus diabólicos que están corriendo como locos por todo el mundo. Y los cristianos también lo sentimos. ¿Cómo podremos vencer? Aleluya. Gracias a Dios por su palabra. Y también estamos creyendo que esta revelación tiene que llegar a multitudes que han fracasado. Porque al entenderlo, Dios resucitará un valle de una multitud de huesos secos, de quienes fueron vencidos por la segunda ley, la ley, el mal está en mí. Y llegó la tentación y no pudieron sobreponerse ni superarla y cayeron. Pero es mayor la gracia de Dios. Mi deseo es que Dios les bendiga. Continuaré con esta enseñanza el día domingo. Y el día domingo voy a entrar en lugar de la mañana. He estado entrando en la mañana el domingo a las 10. Voy a entrar más bien una vez más a las 8. Creo que tenemos mejor respuesta a las 8 que en la mañana. Así que continuaremos con esta escritura, con esta enseñanza que es fundamental, porque vamos a continuar enseñando sobre la oración, la intercesión, y creyendo que Dios está levantando guerreros de oración e intercesores. Aleluya. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre, porque tu palabra es fiel y verdadera, y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Alguien puede decir, eso me describe a mí en la lucha, un conflicto continuo, constante. El cristiano no tiene que estar luchando cuando pensamos del mal que está, luego se piensa en adulterio, fornicación, borrachera. No, puede estar en el Señor, pero el problema puede ser ira, contienda, celos, depresión, incredulidad, cuántas cosas. La concupiscencia de los ojos, de la carne. Es una guerra continua, pero tenemos aquí la clave para alcanzar el triunfo y ser vencedores en Cristo Jesús y ser luz en medio de las tinieblas en este tiempo oscuro en que estamos viviendo. Mi deseo es que Dios les bendiga y les guarde, que la gracia del Señor sea sobre cada uno de mis estimados hermanos, que la unción de Dios, que la revelación de su palabra esté sobre cada uno. No es con fuerza, no es con ejército, mas con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y Él ha prometido llenarnos, derramar de su espíritu sobre nuestras vidas. Y para vencer, ese espíritu de Dios sea sobre ti, mi hermano.
al entender la palabra y comprenderla, que Dios, como dijo el apóstol Pablo, oro constantemente y continuamente para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos. Esa era la oración del apóstol. Así que repetimos también su oración y decimos: Señor, abre los ojos de tu pueblo, abre los ojos, Señor, de cada uno de tus hijos, para poder mirar y tener la revelación de tu palabra. Amén. La bendición de Dios sea sobre cada familia, sobre cada matrimonio, sobre todos nuestros hijos, sobre todo el pueblo de Dios. Dios va a tener un pueblo triunfante en este tiempo. Aleluya. Diga el débil: fuerte soy. Como dijo Pablo, antes me glorío en mis flaquezas, porque cuando soy débil, soy poderoso. ¿Cómo? Vamos a explicar esta revelación en nuestra siguiente enseñanza. Dios les bendiga. Dios les guarde. Fernando Cupul Díaz, Pastor Fernando, pido oración por mi hermano en Cristo, Noé, que está entubado y se está muriendo. Padre, ten misericordia de el hermano Noé, de tu hijo, de Noé. Ten misericordia, Señor, extiende tu mano, tú eres poderoso para levantar y levantar de la orilla de la muerte. Sí, Señor, reprendemos y venimos contra esa plaga, tomando autoridad sobre ella en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre para siempre, Señor. Amén. Creo que es la única petición que tenemos aquí este día. Entonces, si no hubiere otra petición, me despido de ustedes con la bendición en este día. Repito, regresaremos entonces el domingo a la misma hora, a las 8 p.m. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y decimos: amén, amén. Recibimos ese shalom del Señor. Dios les bendiga.